Muy buen día tenga cada uno de ustedes. En esta oportunidad vamos a desarrollar la segunda parte del curso de amenaza por inestabilidad de laderas. En este caso vamos a abordar el tema de evaluación de movimientos de laderas y el caso de Guatemala. Dentro del contenido para el día de hoy tocaremos los temas de evaluación de la susceptibilidad a movimientos de laderas, efectos de los movimientos de laderas y casos de estudio. Vamos a hacer un breve repaso por lo que se abordó en la primera parte de este curso. Y bueno, vamos a hacer mención que vamos a hablar de movimientos de laderas, deslizamientos, movimientos en masa, movimientos gravitacionales, como el movimiento hacia abajo de los materiales que componen la ladera. Pueden ser estos naturales o artificiales. En términos más sencillos podemos decir que un deslizamiento es el desplazamiento o movimiento al suelo, roca y o elementos artificiales ladera abajo por la acción de la gravedad. Hacemos también la acotación que cuando nos referimos en este contexto a deslizamiento, movimiento de masa, movimientos gravitacionales, estamos hablando del mismo fenómeno. Las características se tiene bien definido, o sea, es posible definir los elementos de un deslizamiento. Pueden ser rápidos o lentos, depende de los materiales, del talud o ladera, es decir, va a depender si existe roca, suelo o una mezcla de rocas, de roca y suelo, incluso detritos. Esto es un factor que condiciona los movimientos de ladera. Antes, durante y después del movimiento del terreno siempre hay cambios morfológicos. Generalmente son activados por la humedad del suelo, lluvias, sismos o terremotos o por la acción humana. Y también se pueden clasificar por su forma, deslizamientos, flujos o caídas. Muy bien, los tipos de movimientos de masa, deslizamientos, se pueden clasificar en deslizamientos. Estos son movimientos de material que ocurren sobre una superficie bien definida, sobre una ladera o talud. Hablamos de movimientos tipo caída, los cuales se caracterizan por la caída libre de los materiales, es decir, pendientes muy elevadas donde el material por lo general cae. Y hablamos de flujos cuando el desprendimiento del material en su trayectoria pierde su condición de sólido y se comporta como un fluido viscoso. Cabe destacar que en la mayoría de casos este tipo de fenómenos involucra agua. Sin embargo, no necesariamente. Existe la posibilidad de encontrarnos flujos con muy poco contenido de agua. También vamos a hablar que existen factores que condicionan los deslizamientos. Estos factores son internos que condicionan un equilibrio frágil. Estos factores pueden ser naturales o elementos incorporados por el ser humano. Dentro de los factores condicionantes vamos a encontrar la pendiente, el tipo de material, la geología, el agua en el suelo, es decir, digamos nacimientos o aguas subterráneas, socavación al pie de la ladera o talud, cambios realizados por el ser humano, uso del suelo y manejo del suelo. Muy bien, y bueno, entrando ya en materia, vamos a desarrollar el concepto de susceptibilidad. Y la susceptibilidad no es más que la propensión.
es decir, que se tiene una inclinación o tendencia a algo. O también podemos decir que es capaz de recibir la acción o el efecto que se, expresan a continuación, que tiene las condiciones necesarias para que suceda o se realice aquello que se indica. Es un concepto genérico, el cual vamos a tratar de aterrizar sobre lo que vamos a trabajar o sobre lo que estamos trabajando, en este caso los movimientos de masa o deslizamientos. ¿Cómo se calcula la susceptibilidad? En general, las metodologías para evaluación dan cuenta de una sumatoria de factores y pesos, ¿sí? A cada uno de los factores que se considera para el análisis, para la evaluación, se le asigna un peso determinado, el cual va a tener una influencia sobre esa susceptibilidad. En este caso, en la mayoría de métodos, hablamos por ejemplo del método Mora-Barson o métodos como los círculos de susceptibilidad, donde por ejemplo, vamos a tener que uno de los factores es la pendiente, el otro factor es la geología, dentro de la cual vamos a determinar el tipo de material, si es suelo, roca o detrito, la compactación del mismo, es decir, si tenemos un material muy compacto o si es el material es suelto. La estructura, la cantidad de fracturas, fallas que puedan identificarse en la región o en el sector específico donde estamos evaluando. Luego también la relación del agua en el medio, agua subterránea, la existencia de ríos, quebradas o corrientes, que también podrían en alguna medida influir en la ocurrencia de los movimientos de laderas. Y finalmente el uso del suelo, planificado o en desorden. Cada uno de estos factores vamos a analizarlos a continuación. Pendiente. Muy bien, acá tenemos en la primera figura o en la primera imagen un perfil idealizado donde tenemos 5 condiciones y bueno, vamos a partir de la condición 1 en la parte alta del talud, donde nuestras pendientes son suaves, sin embargo, inmediatamente después las pendientes tienden a cambiar. Entonces nuestra condición aquí va a depender de la estabilidad que puedan tener estos sectores muy cercanos a la ladera o al cambio de pendiente. Luego vamos a tener una condición 2 que es justamente donde se da ese cambio de pendiente, donde efectivamente aquí vamos a tener ciertas condicionantes o predisposiciones particulares debidas a este cambio de pendiente. Y luego tenemos una condición 3, que es ya donde nuestra pendiente está desarrollada. Acá básicamente podemos tener la inestabilidad en nuestra ladera y quizás podría ser el punto más tendiente a los cambios morfológicos que se dan debido a la ocurrencia de estos fenómenos de movimientos de masa. Luego podríamos tener o tenemos una condición 4 que es al pie del talud. En este caso o en la mayoría de casos pues este punto es crítico debido a que eventualmente se pueden dar ciertas concentraciones de esfuerzo a la hora de que nuestra ladera, por ejemplo, tenga una sobrecarga debido a un exceso de humedad en el suelo, por ejemplo, o incluso
a una sobrecarga debido a construcción de infraestructura o cualquier actividad humana no natural en esa zona. Entonces acá podría haber también una concentración de esfuerzos y aquí se podrían presentar también la ocurrencia de estos movimientos de masa. En el caso de la eh, de- del segmento 5, es ya inmediatamente después del pie del talud, probablemente una zona más plana, con menor pendiente. Sin embargo, acá lo importante a destacar es que si bien es una zona plana que no está directamente vinculada a que sobre esta zona o en esta zona ocurra el movimiento, sí vamos a tener la influencia de la posibilidad de movimientos en los sectores 2, 3 y 4. Si hay un desplazamiento de material en esta zona, posiblemente lo que tengamos en la zona 5 sea la zona de depósito. Entonces, ese aspecto también hay que analizarlo cuando se evalúe la susceptibilidad o incluso la amenaza por deslizamiento. Muy bien, y en la figura 2, la que está a continuación, es un poco para que podamos ver cómo se manifiesta eh, o cómo se idealiza las pendientes a través de curvas de nivel en mapas, eh, en mapas topográficos o en proyecciones planas de la superficie terrestre, para que tengamos pues una noción de cómo se podrían ver un mapa o cómo podríamos ver eh, una pendiente en un mapa. Muy bien, acá lo que ejemplificamos es cómo es en la realidad y cómo se ve un mapa de pendientes eh, ya procesado, ¿sí? En este caso, en esta figura que vamos a llamar mapa, aunque en los términos formales hace falta mucho para que sea un mapa, pero en esta figura 2 o en la figura que tenemos a la derecha, vamos a expresar lo más llano, lo más plano con un color verde y lo más inclinado con un color que va del naranja al rojo, ¿sí? Entonces, así vamos a poder identificar que esta zona o la pendiente en esta zona. Entonces, en rojo lo muy pendiente y en verde lo más llano. Acá en esta figura destaca que posiblemente o es un poco difícil identificar si estas zonas más llanas o planas están sobre un valle o, o están en una depresión. Es algo que con la información complementaria podemos analizar. En el caso de Guatemala tenemos una distribución de pendientes como se muestra aquí en la figura. Eh, las pendientes mayores en el territorio nacional se van a concentrar, en el territorio de Guatemala se van a concentrar en la cordillera volcánica, la meseta central, algunas zonas montañosas en el centro y eh, hacia el norte del país. Y esto pues está muy condicionado, digamos, por la morfología que vamos a encontrar en el territorio. Se destaca que para Centroamérica las condiciones podrían ser similares. En la mayoría de países tenemos una cordillera volcánica. En el caso de Honduras tenemos cordilleras montañosas y que también tienen cierta predisposición a la ocurrencia de deslizamientos.
Caso de Nicaragua, muy similar al caso de Guatemala, donde tenemos una cordillera volcánica, tenemos algunos cuerpos montañosos que nos van a condicionar ciertos fenómenos de inestabilidad de laderas. Muy bien, el caso de la geología, acá tenemos un perfil geológico bueno, vamos aquí a hacer la observación que el tipo de material, suelo-roca, las estructuras que tiene la corteza terrestre superficial, geología estructural y el nivel de compactación tienen una influencia directa en la susceptibilidad de movimientos de masa. Podríamos, y como es en el caso acá, podríamos tener pendientes muy elevadas, pero si nuestros materiales son, por ejemplo, muy masivos o son muy estables, es posible que no tengamos la susceptibilidad de deslizamiento o incluso hablar de amenaza a deslizamiento sea muy baja, aun cuando tengamos estas pendientes altas. Entonces, un factor que hay que analizar, que hay que evaluar, son las condiciones geológicas del área en la que estemos trabajando o evaluando. Muy bien, de vuelta un tanto al caso de Guatemala. Es importante hacer notar que el relieve geográfico en Guatemala tiene una influencia importante en las estructuras geológicas en el territorio. Acá tenemos, por ejemplo, una cordillera volcánica hacia el sur del país. En la parte central tenemos una meseta central, también con de origen volcánico, de hecho de origen volcánico muy reciente. Luego, sobre la parte central, tenemos dos sistemas de fallas importantes que también nos condicionan la morfología del territorio. Y estas son las fallas del Motagua y la falla Chicxulub-Polo-Chic. Acá la geología tiende a cambiar, pasa a ser de tipo entre sedimentario y metamórfico. Y acá justamente tenemos también el contacto de las dos placas. Tenemos al norte la placa de Norteamérica y hacia el sur podríamos estar hablando de la placa del Caribe. Entonces esto pues nos va a condicionar geológicamente las condiciones en el país. En el caso de Centroamérica tenemos, como les repito, condiciones bastante similares. En la mayoría de países tenemos una cordillera volcánica central y también tenemos un sistema de fallas bastante activo y que también nos va a condicionar la morfología de los territorios. Muy bien, un vistazo muy general de la fisiografía en Guatemala. La imagen grande, un segmento de la cordillera volcánica, podemos ver pendientes muy elevadas. Luego la Sierra de las Minas hacia la parte centro-norte del país, donde también las pendientes son bastante elevadas. Luego sobre la meseta central, por lo jóvenes que pueden ser los materiales, vamos a tener zonas muy planas con áreas altamente erosionadas o cauces muy profundos que también tienen una dinámica muy particular. Muy bien, el agua subterránea. Y bueno, acá cuando hablamos de agua subterránea tenemos que hablar
necesariamente del agua y su tránsito por y su recorrido y el agua y el recorrido que ésta puede tener sobre la superficie y a lo interno del suelo. Básicamente, como bien lo menciona el ciclo, o como bien lo podemos ver en el ciclo hidrológico, el agua es tomada de los cuerpos de agua importantes, es transportada, luego tiende a precipitar y luego al precipitar está a través de lluvia en la manera más simple, tiende a escurrir sobre la superficie, nos generamos escorrentía superficial, o también va a tender a infiltrarse, ¿sí? Y esto, como hemos visto con anterioridad, al tener infiltración nos va a generar ciertas condiciones que podrían condicionar movimientos de masa, o si también el escurrimiento es altamente erosivo, también podríamos tener ciertas condiciones que predispongan la ocurrencia de movimientos de masa. Acá, en el caso de Guatemala, tenemos este mapa de zonas de recarga hídrica. Y bueno, esto va a coincidir bastante con, con, con las condiciones morfológicas y fisiográficas que hemos visto con anterioridad, donde tenemos unas zonas de recarga hídrica muy altas en la zona de la meseta central, la cordillera volcánica y las cordilleras montañosas hacia el centro norte del territorio nacional. Las zonas de recarga o áreas de recarga, la parte de la cuenca hidrográfica en la cual, por las condiciones climatológicas, geológicas y topográficas, una parte de las precipitaciones se infiltra en el suelo y llega a recargar los acuíferos en las partes más bajas de la cuenca. La red hídrica en Guatemala se refiere a la red natural de transporte gravitacional del agua, sedimentos o contaminantes formada por los ríos, lagos, flujos subterráneos alimentados por la lluvia. Muy bien, acá la red hídrica en Guatemala. Las cuencas hidrográficas están ubicadas dentro de tres grandes vertientes. Las cuencas son Pacífico, Atlántico, Caribe o la del Golfo de México, dentro de las cuales se ubican 38 cuencas, 194 cuerpos de agua continentales, divididos en 7 lagos, 49 lagunas, 109 lagunetas, 19 lagunas costeras, 3 lagunas temporales y 7 embalses, distribuidos en los 18 de los 22 departamentos del país y que abarcan una superficie de 1067 kilómetros cuadrados. Pues es un pincelazo de cómo es la red hídrica del país y cómo está distribuido en el territorio. Ahora hablemos un poco de la cobertura forestal. Como lo hemos visto también, al tener un déficit de cobertura forestal, eventualmente este podría condicionar la ocurrencia de deslizamientos. Desafortunadamente, el país ha perdido la mayoría de su cobertura forestal. Actualmente esta solo representa el 33% del territorio guatemalteco y para el año 2016
esta superficie era equivalente a 3.6 millones de hectáreas y se tenía en ese momento una tasa de pérdida de la cobertura anual del 0.5%. Acá cabe destacar que esta deforestación implica necesariamente un cambio de uso del suelo, probablemente tendiente a la ganadería, agricultura y la ampliación de zonas urbanas. Esto, como les repito, es un factor de mucho peso, porque si bien en una condición natural prístina se pueden manifestar movimientos de masa o deslizamientos, un cambio abrupto del uso del suelo también puede ser una condición que favorezca en mayor medida la ocurrencia de estos fenómenos. Muy bien, sumados todos estos factores, es posible llegar a un mapa de susceptibilidad de movimientos de masa. Acá hemos plasmado un mapa, o hemos traído acá un mapa de susceptibilidad de movimientos de masa generado por la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora para la Reducción de Desastres, SECONRED aquí en Guatemala, donde identifica en colores rojo, de naranja a rojo, las zonas con mayor susceptibilidad a la ocurrencia de fenómenos, y en colores verdes, de amarillo a verde, zonas donde la posibilidad de movimientos de masa es menor. Cabe destacar que, como lo hemos venido recalcando, las zonas donde tenemos mayor susceptibilidad a estos fenómenos están concentradas en la cordillera volcánica y en la meseta central, destacando también las zonas de la cordillera de la zona centro-norte, o la franja transversal del norte, donde acá por las condiciones tanto geológicas como de pendientes vamos a tener la posibilidad de ocurrencia de deslizamientos. Ahora hablemos un poco de los efectos de los movimientos de masa o deslizamientos. Estos efectos tienen incidencia en múltiples aspectos de la vida, en la vida del ser humano, generalmente a corto plazo, y la percepción es negativa. Muy bien, acá tenemos dos ejemplos, uno en una zona rural y otro en una zona más de tipo urbana o sobre la frontera entre la zona urbana y rural. En ambos casos tenemos la afectación de viviendas. Cabe destacar que en ambos casos hablar de medidas de mitigación efectivamente pueden ocurrir. Sin embargo, hay que evaluar el costo de estas medidas de mitigación y si ese costo no supera aspectos como, por ejemplo, el valor mismo de la vivienda o del elemento que se va a proteger en una primera instancia o como una primera aproximación, y luego también evaluar otros aspectos como la pertinencia cultural, las posibilidades, digamos, de hacer traslado o reubicaciones. Son aspectos que hay que evaluar en este tipo de condiciones. Cabe mencionar, acá tenemos dos zonas afectadas por deslizamiento.
en la fotografía de la izquierda es una zona que ha tenido movimientos de masa recientemente. Vemos una zona con mucha erosión, suelos bastante jóvenes, poco consolidados en la mayoría de casos y desafortunadamente la invasión urbana ha llegado al borde de estas zonas y eventualmente eh, ha afectado las viviendas. En la imagen de la derecha tenemos el deslizamiento de Cambrai. Desafortunadamente, en este caso, hubieron familias completas que fallecieron. Este fenómeno ocurrió en el 2015. Si nos damos cuenta, hay una zona urbanizada, una urbanización bastante intensa en la parte de la zona baja. Este deslizamiento también ocurre en la meseta central, en suelos de tipo volcánico bastante jóvenes. Desafortunadamente acá cabe mencionar de que sí hubieron muchos indicadores que pudieron dar cuenta de que efectivamente podía ocurrir un fenómeno. Esta zona fue completamente urbanizada, aún con estas condicionantes, y pues desafortunadamente tuvimos este fenómeno. Muy bien, y ahora quiero traer acá un par de casos de estudio. El primero es sobre una ruta centroamericana, la CA1 sobre el kilómetro 309 más 200 en el municipio denominado San Pedro Necta, Huehuetenango. En este caso es un movimiento de laderas. Se ha identificado la presencia y disolución de materiales calcáreos, rocas calizas. Acá cabe mencionar, y como lo veremos en algunas diapositivas, que cuando se hizo la evaluación, una de las condicionantes importantes era la geología predominante y las características de las rocas en esa zona. Luego, también tenemos que las pendientes son superiores a los 35 grados en promedio, aunque en algunos puntos pueden ser muy superiores a estos 35 grados. El fenómeno involucra una masa de material que va del orden de los miles de metros cúbicos. Es un fenómeno masivo. Se observan escalones de hasta 15 metros en la corona. Lo vamos a ver por ahí en un par de diapositivas. Luego el área de afectación es aproximadamente de 98.000 metros cuadrados. El tramo afectado es un tramo carretero, aproximadamente en una longitud de 250 metros. El fenómeno se encuentra activo con un movimiento de lento a moderadamente rápido, evidenciándose principalmente en el descenso de material sobre la carretera con bloques que van del orden de hasta los 3 metros de diámetro. Muy bien, un poco la geología. Efectivamente es una zona donde predominan las rocas de tipo calcáreo, calizas principalmente, y acá se destaca que en el mapa geológico se pueden evidenciar en primer lugar numerosos fallamientos y
Estos fallamientos también están relacionados con eh, ciertas estructuras dentro dentro de la zona, ciertas estructuras geológicas que pueden estar también condicionando esta inestabilidad. Muy bien, un mapa general del mapeo que se hizo en la zona. Acá es un mapa básico donde en color eh, naranja vamos a ver la zona afectada. Eh, la línea discontinua no representa eh, la, eh, algunas calles. Acá en la línea roja la ruta principal y por acá tenemos la zona del escarpe principal identificado. Aquí en la parte baja tenemos un río principal con ciertos afluentes. Acá, cuando se hace el análisis, las principales afectaciones identificadas es la interrupción completa sobre ese tramo carretero. Eh, Cabe destacar que en este caso no se tienen rutas alternas y las rutas de cortarse el paso por esa zona, las rutas podrían ir por cambios que podrían llevar incluso a los transportistas a movilizarse 100 kilómetros adicionales y efectivamente no es factible porque en muchos casos las rutas son poco transitadas. Entonces este es un problema bastante importante. Cabe destacar también que aquí el tránsito es bastante intenso debido a que esta carretera comunica con una zona de frontera con México. También se pudo identificar que aproximadamente eh, eh, hay aproximadamente eh, hay alrededor de 7 a 20 viviendas que pueden estar en riesgo al estar en una influencia directa del fenómeno. Existe la posibilidad de que el deslizamiento alcance a obstruir el río Selegua, como lo veremos justamente en las imágenes a continuación. Es un río pues que tiene un caudal importante y este puede llegar a ser embalsado. El movimiento continúa actualmente activo y podría esperarse una actividad intensa en términos de meses o años. Muy bien, acá siempre sobre este deslizamiento. Acá tenemos una imagen de la parte alta de la corona del deslizamiento, donde justamente acá vemos ya un desplazamiento. Hay saltos importantes, desplazamientos importantes de este macizo que pueden llegar a tenerse hasta 15 metros de desplazamiento. Muy bien, esta es una vista frontal del fenómeno. Acá abajo pasa el río Selegua. Aquí sobre la línea negra que visualizamos está la carretera. Y en la línea discontinua naranja la corona del deslizamiento, con estas tendencias de movimiento. Si podemos observar acá también, en la parte central hay un movimiento más activo. Cuando se hizo la evaluación, pues se determinó de que este fenómeno ya tenía varios años de tener actividad y bueno, toda esta zona está completamente inestable. Se destaca que como podemos observar acá, hay viviendas involucradas también y que eventualmente estas pueden llegar a ser afectadas directamente por el fenómeno.
Eh, Acá es importante traer a colación cómo se interpreta el movimiento y efectivamente es un fenómeno de tipo deslizamiento, donde podemos identificar un escarpe, una corona, una zona de desplazamiento. También es importante identificar que si bien el material ha sido desplazado, aún es posible ver el material casi en su condición natural, únicamente desplazado. Tenemos una zona de depósito al pie y es posible identificar una superficie de deslizamiento o falla. Como les menciono por acá, cuando se hizo la evaluación tenemos esta zona de escarpe, estos escalones. Podemos identificar justamente que el material, aunque ha sido desplazado, pero sigue estando en una buena condición sobre la ladera. Muy bien, acá cuando se hace la evaluación se identifican los elementos en riesgo, en este caso los vehículos que transitan en esta ruta y las viviendas que están al pie del talud. Cabe destacar que como lo ven por acá, es una zona bastante transitada y este bus que vemos acá tuvo problemas incluso cuando pasó por acá, quedó atascado debido a que el material había caído y de hecho continuaba cayendo. Este bus tuvo mucha suerte al momento en el que hicimos esta evaluación, tuvo mucha suerte porque logró movilizarse. Afortunadamente la gente que iba en el bus pues lo abandonó y pudieron sacar el bus también. No sufrieron mayores daños. Únicamente las viviendas acá también que se tenían, que se tienen aún en riesgo. Muy bien, acá algunas de las soluciones planteadas, siempre a nivel esquemático, el tramo afectado, la ruta actual y una posible ruta alterna, ¿sí? Para evitar justamente esta zona. Sin embargo, esta solución también hay que analizarla porque justo está al pie de la zona inestable. Entonces, son aspectos que hay que analizar. Luego podría tomarse alguna ruta por acá arriba. Sin embargo, ese tipo de soluciones pueden no llegar a no ser factible o incluso ser contraproducente en la estabilidad de la zona en general. Entonces, hay varios aspectos que hay que considerar y contemplar. Muy bien, finalmente traigo este otro caso de estudio, es el caso del Cerro Los Chorros. Esto es una zona muy interesante. Es un caso bastante atípico. Es un movimiento de masas en una zona que sí tiene predisposición. También cabe mencionar de que es una zona de calizas, de material caliza, y de alta pendiente. A este cerro le llaman Los Chorros porque hay bastantes nacimientos en esa zona. Entonces ahí hay ciertas condicionantes bastante evidentes. Muy bien, en síntesis, el problema en general, digamos, el deslizamiento acá afectó una ruta importante en la zona. Desafortunadamente también a la hora, aunque no habían viviendas cercanas, cuando ocurrió el evento principal,
habían personas transitando por la ruta y desafortunadamente fallecieron. Entonces, como les digo, el impacto de estos fenómenos es importante, principalmente cuando impacta la vida de las personas de esta forma. Entonces, uno de los aspectos importantes, al igual como en el caso de San Pedro Necta, es que el tránsito o buscar vías alternas es bastante complicado en zonas como esta. Y luego que afectó una zona donde eh, transita, digamos, infraestructura de la principal hidroeléctrica del país hasta la fecha y pone en riesgo esta infraestructura. Entonces, el evento ocurrió incluso en condición relativamente seca, hacia enero del 2009. Para mayo, el material había descendido como flujo a la parte del río Chixol y había generado un represamiento de este río que incluso fue bastante importante y llegó aproximadamente 2 o 3 kilómetros aguas arriba este represamiento. Muy bien, muchas gracias. Espero la información que hemos compartido sea de utilidad y estamos siempre a sus órdenes.